Gobierno de México. El pueblo era tan pequeño que no había médicos. Yo veía a mi mamá con hipertensión, en ese momento pues no sabía qué era, y yo la veía que con mucho dolor de cabeza, mi padre también, y yo decía, no es posible que no haya médicos o que no haya quien nos pueda auxiliar. Desde muy chica, desde los 6 años, yo me enseñé a inyectar, viendo las necesidades precisamente en casa de salud de mis padres. Y desde ahí dije, quiero ser enfermera. Quiero ser una enfermera porque me gusta mucho ayudar a la gente, asistir a la gente. Esa era mi idea. Va pasando el tiempo y después de que cumplí 16 años, porque yo salí con una carrera técnica, antes era pues lo más viable, ¿no? No hacer una prepa, sino pasar directamente a una carrera técnica para poder apoyar y solventar también gastos de la casa. Decía yo, es muy difícil entrar, yo creo, en ese entonces era la ENEM, y decía yo, es muy difícil entrar a esa escuela. Siempre me consideré una alumna promedio entre 8 y 9 de calificación. Decía yo, no, va a ser muy difícil. Afortunadamente tuve la valentía, la osadía y me quedé en la Escuela Nacional de Enfermería. Pasados los años, me gustó muchísimo el área comunitaria, me apasionó mucho porque era lo que yo quería que hicieran, en este caso con mis papás, que hubiera alguien quien les diera ese apoyo, ese respaldo a nivel comunitario que en su momento yo no tuve. Afortunadamente pues terminé la carrera, me vi en la maravillosa institución donde me encuentro, que había una especialidad. La hice todavía a nivel técnico, eran posttécnicos de enfermería. Me gustó muchísimo y gracias a una persona que ya no está, que está el doctor Sergio Gómez Yata, que él nos impulsó muchísimo a su manera a estudiar lo que es la enfermería neurológica, o en este caso el paciente neurológico. Las señoritas Ofelia Piña, la señorita Patricia Zamora, que son grandes instituciones todavía aquí en el hospital, y de las cuales he aprendido muchísimo. Vi la necesidad nuevamente de seguirme capacitando, porque obviamente no es todo. Seguí con diplomados en calidad, en paciente crítico, en normas oficiales mexicanas, de las cuales me he fortalecido muchísimo. Entonces, la enfermería para mí ha sido desde pequeña, la traigo en los huesos porque amo mi profesión, vivo de esta gran profesión que es muy loable y que de verdad ha sido tan satisfactoria a nivel personal. Creo que es una de las carreras que de verdad deja muchísimas satisfacciones. Yo creo que desde el momento en que me despido de cada uno de mis pacientes, porque eso hago ahorita en el área donde me encuentro, es un gracias y Dios la bendiga. Eso me llena todavía cada día más para hacer las cosas mejores. Jefe, le agradecemos por compartir estos momentos en su trayectoria, el cómo encontró su vocación de enfermería y también que nos llevara a través un poco de la historia de lo que ha sido el que ahora sean profesionales de enfermería. Para continuar con la entrevista, ¿nos podría compartir una experiencia significativa y cómo la superó? Sabemos que el trabajo en áreas críticas implica grandes desafíos. ¿Hay alguna experiencia que haya marcado su camino profesional y de qué manera logró enfrentarla y superarla? Mira, yo creo que día a día se escribe una página nueva como enfermeras. Yo siempre les comento al personal que ahorita tengo a mi cargo, que diario escribiríamos algo nuevo y de verdad tendríamos tomos, así como esta biblioteca de cada una de las vivencias. Pero yo creo que algo que me ha dejado muy marcado han sido estas pandemias. He pasado 2 pandemias aquí en el instituto, donde ha sido cada una muy significativa. La segunda, pues sí, perdimos familiares, pero también personal muy valioso aquí en el instituto. Recuerdo una de tantas veladas que yo llegué sola al área de recuperación.
Llegué sola porque mis compañeras pues se habían ido por comorbilidades o estaban ya de incapacidad. El hecho es de que yo llegué sola con 9 pacientes. 5 tenían tubo y 4 pues echándome porras porque me decían usted puede. Fue muy significativo porque precisamente uno de los pacientes que tenía yo con ventilación mecánica empezó a presentar broncoespasmo y no llegó personal de inhaloterapia. Y pues, ¿qué vamos a hacer? El médico me decía, necesitamos colocarle broncodilatadores, necesitamos darle una solución a esto. Fue muy significativo porque, bueno, como le comento, no había nadie de inhaloterapia. Tomamos nosotros la batuta de empezarle a administrar estos broncodilatadores y el paciente se dio, afortunadamente. Yo estuve con él, me quedé exclusivamente con él, con este paciente, ya que con los demás pues empezaron a llegar pues demás compañeras, me mandaron 3 personas más de apoyo, pero yo me dediqué completamente a él toda la noche. Afortunadamente se pudo resolver ese problema ventilatorio. El problema hemodinámico también repercutió, también empezamos a preparar aminas, porque hemodinámicamente también se descompensó. Fue una noche muy dura porque yo sentía que no podíamos más, y sobre todo también con los equipos que también teníamos, batas, habían muchos limitantes porque pues quería yo respirar y no podía. El hecho es de que habían muchas cosas implícitas que me obstruían un poquito para seguir con el tratamiento del paciente. Afortunadamente llegó la mañana, llegó la luz del día, gracias a Dios. El paciente se dio con ese broncoespasmo, estabilizamos sus signos vitales y pasados los días subió a piso. Tuve la oportunidad de visitarlo a piso y él dice que recuerda mi voz. Él recuerda mi voz y recuerda que él me decía que, dice, yo nada más recuerdo que usted decía, y ándeles, y se va a poder, y tiene que echarle ganas. Y esa es la satisfacción que tuve, que ese granito de arena con el que yo contribuí con ese paciente, el paciente se fue por su propio pie a los pocos días, y lo tengo muy marcado dentro de toda mi experiencia, porque nunca me despegué de él, y mi compromiso siempre estuvo ahí, al cuidado y al pie del paciente. Muchas gracias. Le agradecemos sobre todo por darle voz a cómo los profesionales de enfermería vivieron aquí en el Instituto de Neurología esta pandemia y las que usted ha enfrentado. Muchas gracias por esta experiencia. De igual manera, desde su experiencia en el servicio crítico, en el instituto, en atención a pacientes neurológicos y en estado crítico, ¿qué mensaje le gustaría compartir a las nuevas generaciones de enfermería y a sus colegas que todos los días enfrentan la complejidad de cuidar en momentos diversos? Es una pregunta un poquito difícil y le voy a decir por qué. Ahorita las nuevas generaciones salen con maestrías, con doctorados, con posgrados y es muy dignificante nombrarlo porque salen mucho más preparadas. Pero les falta una parte muy importante y medular, que es la humanidad. Humanidad en todos los sentidos, porque yo creo que ellos salen, como les decía, muy bien preparados, pero con una tecnología a base de estas herramientas que es el celular, que son las tablets y demás. Pero están dejando un poquito, o más bien están dejando un poco atrás el ser humano. Y enfermería nos debemos a eso, al cuidado, al darnos ese tiempo humanizado hacia nuestros pacientes. Y yo creo que es una cuestión generacional. Estas generaciones que vienen muy bien preparadas, sí, pero vienen preparados en cuanto a lo teórico. Lo práctico, ya cuando se vive en el momento, ahí sí nos percatamos que sí hay un poquito de falta de compañerismo, como ya se había nombrado. Son muy solitarios para el trabajo, pero yo creo que a nosotros como jefes es esa parte que tenemos que reforzar, ese liderazgo, de empoderarnos y decir, eres parte de nuestro gremio, exactamente, y en este tiempo que estás tú aquí, yo te voy a mostrar el área física,
en qué consiste, pero también te voy a enseñar a dar cuidados generales y específicos a nuestros pacientes. Yo creo que también es parte de nuestro compromiso como jefes, hacer que estos jóvenes que vienen se integren nuevamente y dejar esa huella de compañerismo que nunca debe de faltar, porque de eso también depende la vida de nuestros pacientes. Somos un equipo multidisciplinario y yo creo que todos debemos de participar en pro del paciente. Le agradecemos mucho, jefe, que nos mencione este tema tan importante del humanismo, porque el cuidado, sin duda, como lo mencionó también usted hace un momento, genera emociones y también recordemos que estamos trabajando con seres humanos. Si pudiera describir su trabajo en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Ay, ha sido respeto, amor, empatía. Yo sé que me estoy pasando de una palabra, pero es eso. Esta loable profesión me ha dado tanto, me ha dado mucho. Yo el día que tenga yo que retirarme de la institución, o el día que Dios me permita, me voy muy agradecida porque me voy llena, me voy muy plena, porque esta profesión me ha dado mucho, mucho, y no tengo más que de qué manera retribuirle más que con lo que soy. Y lo que soy y me gusta hacer es cuidar a mis pacientes. Le agradecemos, jefe, sin duda es algo que no se puede escribir en una sola palabra. Gracias por compartir su historia, su fuerza y su compromiso con el cuidado en uno de los momentos más exigentes de la atención hospitalaria. Su liderazgo cercano, su experiencia clínica y su vocación marcan una diferencia real tanto en el equipo como en la vida de los pacientes. Es un orgullo contar con profesionales como usted que hacen de la enfermería una labor de excelencia y de profunda humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gobierno de México.